Se lo están currando que te cagas, eso de la neurogamificación. Quieren generar algún resultado sensorial, evidentemente. Bueno. Después de esto, ¿qué decir? Bueno, buenas tardes a todos. Yo soy Daniel González. Oficialmente soy el director de investigación de Reactivity. Extraoficialmente soy la cobaya del Departamento de Comunicación, que está empeñada en acabar con mi imagen. Bueno, vamos a ver, de lo que venimos a hablar hoy es de neurogamificación. Ahí. Básicamente de entender por qué la gamificación funciona. Y para dar respuesta a esta pregunta, realmente hemos creado lo que nosotros denominamos el Gamification Report, que es un proyecto de investigación. Un proyecto de investigación que, entre otras metodologías, utiliza técnicas propias de neurociencia. ¿Vale? Explicaremos un poquito en más detalle. Te preguntaréis, bueno, pero esta gente, ¿quiénes son? ¿No? ¿Qué les lleva a meterse en estas cosas? Bueno, pues además de ser muy listo y habernos dado cuenta que meter pasta con forma de letras es una de las maneras más simples de gamificar algo, tu hijo se coma la sopa mejor, más contento. Somos Reactivity, somos una empresa que lleva 10 años en el mercado desarrollando proyectos digitales con objetivos claros de negocio y con una particularidad, una diferencia, una característica especial, y es que contamos siempre en el desarrollo de nuestros proyectos con la involucración de los usuarios o de los clientes para la realización de sus proyectos. Por eso es un laboratorio de usabilidad, de UX Research, en el que hacemos diferentes metodologías con el objetivo de identificar los insights que hacen que los proyectos luego tengan éxito, ¿no? Esta dinámica de desarrollar proyectos nos ha llevado, por una parte, a aplicarlos a los proyectos que desarrollamos de manera habitual en la empresa, y además a generar una serie de informes cada X tiempo, tratando de devolver un poco al contexto profesional y a la sociedad todo aquello que vamos aprendiendo a medida que vas investigando con usuarios, ¿no? Que es probablemente la faceta más rica del trabajo que hacemos. Y eso nos lleva cada X tiempo a lanzar un informe. Hemos lanzado hace un año y algo el informe Twitter sobre el comportamiento de usuarios en esta plataforma, en esta red social, o el informe TAP el otoño pasado sobre el consumo de este tipo de dispositivos, ¿no? Que son muy relevantes. Si unimos eso a que algunos de los proyectos más importantes que hemos desarrollado últimamente son proyectos de gamificación, como por ejemplo el BBVA Game, que muchos de vosotros conoceréis, o Vivoz, que es no es tan conocido, es una plataforma de periodismo colaborativo, creativo, por decirlo así, gamificado, que tiene Universia. Nos hemos dado cuenta que estos proyectos tienen un éxito especial, ¿no? Dentro de todos los que se desarrollan, y nos preguntamos por qué, a qué se debe. Y eso es lo que nos ha llevado a generar un nuevo informe, el Gamification Report, que trata de solventar este tipo de preguntas, ¿no? Y nos ayuda a profundizar un poco en ese conocimiento. Es de lo que se trata el informe, de aprender cuál es el comportamiento de los usuarios, que es lo que a nosotros más nos preocupa en contextos digitales, tanto desde un punto de vista más racional como un punto de vista emocional, porque sabemos, y lo hemos constatado desde hace muchos años, que lo más importante, o una de las variables más importantes del comportamiento humano es el comportamiento emocional, que tradicionalmente ha quedado fuera de las posibilidades de investigación tradicional. Nos hemos establecido 3 objetivos fundamentales en esta investigación. Uno es la identificación, la medida del impacto neto de la gamificación sobre el proyecto, es decir, qué diferencia neta se puede atribuir a la gamificación entre si lo gamificamos o no. Si un proyecto sin gamificar, podemos seguir objetivos, pero si lo gamificamos va a tener unos objetivos con anabolizantes, por decirlo así. Queremos medir exactamente ese impacto neto. Queremos saber, o partimos de la hipótesis, de que no todas las combinaciones de componentes, dinámicas, contextos
impacto. Queremos medir exactamente cuáles son aquellos que tienen un impacto mayor en determinados contextos y para determinadas marcas, ¿vale? Y para eso tenemos una dimensión más bien analítica, métrica, de monitorización de éxito, que luego explicaremos, y una dimensión más claramente emocional, que también profundizaremos. Y finalmente, algo que nos preocupa mucho a todos y que creemos que también es muy potente en este caso, es el impacto en el engagement entre el usuario y su marca, entre el cliente y su marca. Creemos que hay un impacto especialmente positivo cuando se realizan proyectos de gamificación. Para alcanzar estos objetivos hemos establecido una estructura metodológica propia de una investigación científica, de un experimento científico, que se asienta sobre 4 pilares principales. Una es el empleo de cuestionarios online, a los que van a acceder miles de usuarios de diferentes nacionalidades. La intención de este proyecto es identificar por qué ocurre, y no solo en el contexto español, sino identificar qué ocurre a nivel transnacional, lo más global posible. Y esos usuarios y esas encuestas van a estar contextualizadas dentro del Evaluatron, que es la mega plataforma de investigación que luego cuento, ¿no? Y que nos ha quedado con un nombre muy chulo. Y finalmente, una muestra de esos miles de participantes van a acudir a un laboratorio de neurociencia en el que se va a monitorizar a través de biométrica realmente qué es lo que pasa dentro de la cabeza y del cuerpo de una persona cuando se enfrenta a un proyecto gamificado. Eso lo vamos a explicar mucho mejor después. Yo ahora os quería contar un poco qué es la parte más métrica y más analítica de la investigación, es el Evaluatron. Que aquí os hemos puesto una gráfica que yo creo que no sé si es muy bien, pero básicamente consiste en un sistema online dinámico, una herramienta online dinámica de investigación que tira de una base de datos en la que están todos los componentes, comportamientos, dinámicas que pueden componer un proyecto gamificado y los monta desde un punto de vista global de manera aleatoria y se los sirve a usuarios, a miles de usuarios, que van a estar accediendo a un pseudo proyecto gamificado o un proyecto gamificado fake, por decirlo así, en el que va a tener que estar haciendo las cosas que se suelen hacer en un proyecto cuando se gamifica, pero que van a estar absolutamente monitorizados durante un tiempo determinado que a nosotros nos va a permitir medir muchísimas cosas durante esa interacción. Y se van a combinar pues, diferentes componentes, unas veces con unos y otras veces con otros, y la globalidad del análisis es lo que nos va a permitir extraer cuáles son los más eficientes, los más eficaces para contextos determinados. Y además tenemos una variable más que es fundamental, que es la variable de marca, ¿vale? Dentro de este sistema, los escenarios gamificados van a contar con una marca específica. Para cada uno de los usuarios probablemente sean diferentes. Y queremos monitorizar esa variable, cómo afecta para determinados contextos a la interacción de los usuarios, ¿no? Ver cómo es un... Ahí va el toqueteo de nuevo. Bueno, ya para terminar, cómo es una variable más de la investigación que para nosotros es absolutamente fundamental, ¿vale? Y ya de paso aprovecho y presento a Javier Minguer, director científico de Usense, que os va a explicar, infinitamente mejor que yo, cuál es toda la parte que tiene que ver con la neurociencia del proyecto. Pues muy bien, gracias Daniel, hombre, que a estas alturas estés pensando en estas cosas, hombre. Bueno, mi nombre es Javier Mínguez, vengo de la marca Usense y mi trabajo en este proyecto consiste en garantizar la solvencia, sobre todo neurocientífica del mismo. Y la pregunta aquí clave es, ¿qué es lo que puede hacer a día de hoy la neurociencia en un proyecto de gamificación como este? Y yo creo que una de las cosas claves que debería ser capaz de aportar sería ser capaz de medir de una forma objetiva cuál es la emoción de todos aquellos usuarios durante el proceso de gamificación. Entonces, claro, ¿por qué la emoción? Pues evidentemente porque la emoción es aquello que tiñe todas las decisiones que tomamos día a día. Y en segundo lugar, porque finalmente también la gamificación pasa a ser por una experiencia de usuario y lo que nosotros queremos saber es cuál es la emoción que ha generado esa experiencia de usuario.
Y dentro del contexto de gamificación lo vamos a usar para dos aspectos. El primero de ellos es para medir de una forma objetiva cuál es la emoción que genera dentro de todo el proceso en conjunto o de las diferentes partes y eventuales dinámicas de la gamificación. Pero en segundo lugar, algo que tiene mucho valor para la marca y es cuál es el engagement emocional o cómo ha modificado ese engagement emocional este proceso de gamificación. Bueno, pues hasta aquí todo muy bien, pero la pregunta es ¿por qué es tan difícil esto de medir las emociones? ¿Por qué es tan complejo? Bueno, mira, esto ya se sabía desde hace muchísimos años además y ha sido recientemente experimentalmente demostrado en laboratorios en Estados Unidos, y es que básicamente los humanos no tenemos ni idea de la emoción que estamos sintiendo. Yo os voy a hacer una pregunta muy sencilla. Mirad, si yo os preguntara a cada uno de vosotros cuál es la emoción que estáis sintiendo ahora, ¿la habéis pensado? Error. Error, porque lo que acabáis de hacer es racionalizar el proceso de emoción. Y eso es completamente diferente del sentimiento de emoción que siente vuestro cuerpo. Y esto es lo que lo cambia todo. En cuanto racionalizas, ya la emoción el humano la construye, hace el constructo como su mente le dice. El objetivo y lo que vamos a hacer en este proyecto es medir en el cuerpo humano esos cambios fisiológicos que reflejan ese sentimiento de emoción, ¿vale? Y lo vamos a hacer con varias métricas o con varias fisiologías. En primer lugar, mediremos correlatos indirectos de la misma, y esto lo haremos midiendo variación de ritmo cardíaco, respiración, mediremos sudoración de la piel, etcétera, etcétera. Pero lo más relevante, al final del camino la emoción reside en el cerebro y es ahí donde tenemos que buscar esos cambios correlatos. Y lo haremos con este tipo de tecnologías, ¿vale? Para ello tendremos al laboratorio, es un laboratorio científico que tenemos ahí en Bitren, en USE, ¿vale? Y utilizaremos una instrumentación similar a la que tiene nuestro compañero Daniel ahora mismo, que es el electroencefalograma. Adelante, Daniel, por favor. Y mediremos otro tipo de tecnologías que serían EGA o volumen de pulso sanguíneo, etcétera, etcétera. Y bienvenidos a la actividad de nuestro compañero Daniel. Lo que estamos haciendo ahora es monitorizar en tiempo real el electroencefalograma. Básicamente es la actividad síncrona de sus múltiples neuronas en la corteza o la materia gris, ¿vale? La vemos reflejada en estos primos que tenemos aquí, y esto que veis ahí es un poquito la dinámica. Os da una idea de la dinámica tan rápida que tiene el cerebro, ¿vale? La dificultad y el challenge aquí está en ser capaz de toda esta maraña de sensórica capturar cuál es el sentimiento de emoción, ¿vale? Muy bien, ¿seguimos? Bueno, pues ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Vale? Ya como ya he comentado, con un laboratorio de instrumentación básica como los típicos, y lo que haremos será utilizar toda esta instrumentación mientras estamos jugando o estamos envueltos en ese proceso de gamificación. Dame ahí, por favor. Bueno, ¿qué es lo que hace difícil todo este proceso? Bueno, pues desde hace muchos años la neurociencia miraba a cualquier problema que hemos abordado en el que teníamos que tomar medidas fisiológicas humanas, siempre lo hacíamos desde un punto de vista estadístico. Se ha hecho en áreas de medicina, psicología, etcétera, etcétera. Y tiene mucho sentido, ¿vale? Medíamos constantes de un montón de gente y decíamos, la media de la población pesa no sé cuánto, la media de la población tiene tantos latidos cardíacos en reposo, etcétera, etcétera. Pero la pregunta es, ¿esto lo podemos usar para hacer una evaluación de una herramienta en concreto? La respuesta es, no se puede hacer así. Y es lo que estamos haciendo ahora en neurociencia moderna. Y pongo un ejemplo súper sencillo. Si yo tuviera que evaluar ahora mismo, en base a vuestros latidos del corazón, si estáis estresados o no, podría medir ahora mismo los latidos del corazón y hacer la media y decir, si estáis por encima de 80, estáis estresados. La respuesta es que no, no puede ser, porque aquí habrá gente que en reposo tenga 80 pulsaciones y pasará a 100, habrá otro que tenga 60 y pasará a 70, etcétera, etcétera. Y no podemos mirar al problema de la fisiología humana desde un punto de vista estadístico. Lo que tenemos que hacer es aprender cómo cada persona tiene esas variaciones y responde a cada uno de los estímulos y en el elemento de evaluación evaluarlo para esta persona, pero cuando me lleve otra la haré para otra y cuando me lleve otra la haré para otra. Y esto es lo que usualmente se denomina el proceso de calibración, en el cual inducimos emociones a la persona y estudiamos cómo cambia su actividad cerebral para crear patrones y aprender cómo son las emociones de cada persona. ¿Verdad? Bueno, entonces, dentro del proceso de evaluación, ¿cómo lo enfrentamos al mismo? Bueno, la neurociencia también tiene otras herramientas que están muy bien para este tipo de contextos y otros más relacionados con marketing, que nos permiten medir en el cuerpo de las personas cuál es el engagement emocional que tiene la persona respecto de una marca específica. Esto se puede hacer. Interesante. ¿Okay? Entonces, lo primero que vamos a hacer antes de entrar en el proceso de gamificación es medir esto. Medir exactamente cada persona dónde está su engagement emocional respecto de la marca que está siendo gamificada en este contexto. Después entraremos en el proceso de gamificación. Entonces aquí haremos lo típico en cualquier estudio de neurociencias, que haremos dos grupos, el grupo de control y el grupo activo. El grupo activo será el gamificado, entraremos en gamificación y lo
todas las emociones, y después tendremos el grupo sin gamificación, que será el grupo pasivo, el grupo de control. Y los lanzaremos los dos al mismo tiempo en el laboratorio, ¿vale? Con dos entornos completamente diferentes. Resultado, dos cosas. En primer lugar, lo más importante es entender esa experiencia que ha vivido la persona, cuáles son las diferencias a nivel emocional que ha sentido respecto de una gamificación. Con esto tendremos medidas objetivas para saber que realmente ese proceso de gamificación está teniendo una influencia emocional en las personas. Segundo, como vamos a evaluar diferentes componentes dentro del proceso de gamificación, vamos a poder identificar cuáles generan mayor activación, positiva o negativa, si es lo que me interesa, de activación emocional en su proceso. Y tercero, y también muy importante, que pasa muchísimo en los humanos, es que arrancamos con una emoción en proceso de gamificación, pero nos gustaría moderarla en el tiempo, ver cómo esa dinámica en el tiempo se mantiene y sobre todo entre diferentes sesiones. Estos tres aspectos los vamos a medir y evidentemente los vamos a comparar contra el grupo de control, que será el grupo sin gamificación. Y ya finalmente, cuando hayamos acabado la experiencia, pasaremos a la parte final. Dice, sí, vale, me parece muy bien, realmente estamos excavando muy profundo en el proceso de gamificación, pero ¿y la marca qué? Bueno, pues lo que haremos es repetir el test, ¿vale? Que se hará a la salida de la gamificación y veremos, por favor, también, a la salida veremos dónde está esta persona cuando ha acabado el proceso de gamificación. ¿Realmente esta gamificación ha tenido un impacto sobre la marca? ¿Realmente ha mejorado ese engagement emocional antes de entrar a la misma? ¿Vale? Y esto lo vamos a medir de una forma. Y bueno, pues nada, ya casi termino. Simplemente recordaros que estamos fuera con un stand y que si alguno de vosotros podéis ver la tecnología, la podéis ver. Tenemos la pequeña demo. Os invitamos a todos a que la probéis para que os calibremos y veáis cómo reacciona vuestro cuerpo con emociones positivas y negativas. Bueno, dejo la palabra a mi compañero Daniel. Bueno, por último quería destacar, este es un proyecto muy grande y muy ambicioso, de hecho es el informe más ambicioso que vamos a hacer hasta la fecha, desde luego, y quería hacer un poco la relación de empresas que estamos en eso, ¿no? Aparte de Repility y Usense, que ha quedado manifiesto, contamos con la colaboración de Sergio Jiménez de Game On Lab, con 10.0, con el Gamification World Congress, Course, y con Bernardo Presto, que también es bastante conocido por todos vosotros. Quería, sí, por último ya, sí, la luz esa que se prende y apaga son avisos de que se pasaron. Muy grande, vamos a necesitar, como os he comentado, la participación de muchísima gente. Este proyecto está empezando y para, el Twitter para que te todos aquellos que estén interesados, vienen colaborar participando en la plataforma en el evaluador, que es una experiencia magnífica, os lo recomiendo a todos, o estar al tanto de cómo evoluciona el proyecto en estos meses. Están viendo qué respuesta emocional. Una web que ahora es básicamente para recoger los emails de aquellos que estén interesados en cualquiera de las dos cosas, para facilitaros que lleguéis. Os hemos puesto un QR que está aquí, que lo tenemos fuera también en el stand. Así que nada, muchísimas gracias a todos y buenas noches.